Mis sueños dejé atrás para junto a ti yo estar. La desaparición del universo, escrito por Gary Renard, narrado por Lupita Rodríguez. Bienvenido a mi canal, donde comparto mis historias y experiencias, así como las enseñanzas de un curso de milagros. Capítulo 5. El plan del ego. Parte 3. Gary, ¿sabes? El otro día iba conduciendo y tenía un tipo justo pegado atrás. Prácticamente estaba tocando mi parachoques. Eso me molesta mucho. No me gusta acelerar, porque en este barrio hay niños jugando en la calle. Estaba a punto de mandar al estúpido a freír espárragos cuando pensé en el curso. De modo que no hice nada. Él giró a la izquierda unos cuantos edificios después, y así acabó la cosa. Después pensé, ¿qué hubiera pasado si le llego a insultar y él hubiera tenido un arma? Podríamos haber tenido un caso de ira en la carretera, y yo podría estar muerto. Arten. Sí, recuerda que tu hermano, que estaba en ese coche, es un símbolo de lo que está en tu mente, incluyendo la impaciencia que exhibes en otras áreas de tu vida, simbolizada por su impaciencia. Sabes también, como nosotros, que a estas alturas posiblemente serías rico si tuvieras más paciencia en tus tratos comerciales. Tú y tus hermanos son impacientes, porque han hecho que la separación sea real, y piensas que tienes que esforzarte por llegar a alguna parte para poder vencer a Dios y probar que tienes razón. De modo que vistes tus faltas y tu culpa en tu hermano, en lugar de verlas en ti. Por suerte para ti, en este caso concreto, tomaste la decisión correcta, tanto en el nivel de la mente como en el de la forma. No puedes equivocarte saliendo de la situación en paz, a menos que tengas que defenderte de un ataque corporal y de la posibilidad de la muerte, en cuyo caso tienes permiso para usar los puños, o mejor aún, para buscar un camino de salida. Gary, aún así, creo que no debería haber pensado que el tipo era un cretino. Arten, eso es correcto. ¿Cretino? Como J te explica en el curso, tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Gary, entiendo. Antes de que me olvide, lo que dijiste sobre el sistema solar y el chi explicaría por qué la astrología funciona de vez en cuando. Pursa, sí, pero la astrología no es precisa, y lo que estamos describiendo siempre es preciso, porque se corresponde exactamente con causa y efecto a nivel del universo conforme al guión del ego. Es cierto que la astrología, la numerología y muchas otras cosas ocasionalmente se correlacionan con el guión, pero acierta no fallan, porque una parte del guión es que el mismísimo guión nunca será completamente previsible, ya que de otra manera no habría lugar para la suerte. El factor suerte ayuda a mantener las inevitables conmociones, el caos y el miedo que el guión siempre propicia. Gary, es una característica incorporada al sistema. Pursa, sí. La naturaleza caótica del ego también asegura que nunca habrá una teoría unificada del universo que se mantenga en el tiempo, porque en realidad el universo no está basado en el pensamiento de unidad, está basado en el pensamiento de separación y división. Sin embargo, incluye patrones ingeniosos y fascinantes que colaboran a proporcionarle la ilusión de unidad. Por eso no deberías sentirte impresionado por cada nuevo descubrimiento o teoría sobre el universo. ¿Qué más da que las supercuerdas puedan hacer que la gravedad funcione tanto a nivel newtoniano como subatómico? Una ilusión sigue siendo una ilusión. No estamos diciendo que no deberías hacer investigaciones o análisis. Si eso es lo que haces, sigue adelante. Simplemente procura recordar que lo estás haciendo en el guión preprogramado de un sueño. Gary, por no mencionar el hecho de que eres un simple robot. Pursa, solo temporalmente. No eres un robot una vez que te pones en contacto con tu poder de elegir. En ese momento llega el día de la independencia, Gary. Nunca serás el mismo cuando aprendas a perdonar. Arten, el proceso que Pursa ha estado describiéndote te proporciona un ejemplo de que el universo sigue un guión holográfico, aunque parece desarrollarse de manera lineal, como una película que ya ha sido rodada. La totalidad de la cosa ya ha sido escrita, y también la historia de tu vida. Ya se ha determinado hasta el día en que tu cuerpo morirá. La única libertad real de que dispones es la de elegir regresar a Dios, escuchando la voz que habla por Dios, en lugar de continuar indefinidamente dentro de un sistema
prefijado, que no tiene nada que ver con él. Tu cerebro no está preparado fisiológicamente para conocer a Dios. Es tu mente la que le dice a tu cerebro qué debe hacer. Alégrate de que el universo y tu cerebro no tengan nada que ver con Dios y de que haya un modo de retornar a su universo. Piensas que tu universo es impresionante porque es todo lo que puedes recordar. Piensas que es grande, pero no lo es. Lo que has hecho es concebirte pequeño y sentirte pequeño, como una pequeña pieza del rompecabezas. Eres como un niño con pequeños juguetes a los que no quieres renunciar. Sin embargo, lo que eres realmente no puede ser contenido por tu universo. Gary, este universo es como un juguete al que se le ha dado cuerda. ¿Es posible demostrar esta idea científicamente? Pursa, parte de ella sí y parte de ella no. No puedes medir el pensamiento, puedes medir cambios en el campo magnético, pero no puedes probar qué está causando los cambios eléctricos en el cerebro. Puedes documentar los cambios químicos y hormonales resultantes en el cuerpo, pero una vez que el cerebro ha recibido la señal de qué hacer, todo es efecto. Está montado de modo que pienses que el cuerpo es independiente, pero tal como enseña el curso en el prefacio, el cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Arten, por supuesto tu cuerpo, tu mundo y tu universo, todos ellos están respondiendo simultáneamente a las intenciones de tu mente. Esto se debe a que en realidad hay una sola cosa, o una mente ego, que es el pensamiento de separación. Jugar con ella conduce a todo tipo de fascinantes descubrimientos que sirven, como el palo y la zanahoria, para mantenerte interesado. La sincronicidad, por ejemplo, solo es un símbolo de la pseudo-unidad que siempre existe, incluso en la ilusión. Recuerda, el ego quiere que pienses que la ilusión es espiritual y que lo que él fabricó es sagrado. A propósito, aunque solo hay una mente ego, del mismo modo que solo hay un hijo de Dios y tú eres él, te recordamos que ya hemos señalado que esta mente ego está dividida en dos, una mente correcta y otra errada, y tienes que elegir entre ellas. Observas todo y tienes que decidir si quieres que tu maestro sea el ego o el Espíritu Santo al observarlo todo. Cuando nosotros o el curso nos referimos al ego, casi siempre estamos hablando de la parte errada de la mente, y no a la mente correcta, donde habita el Espíritu Santo. Gary, de acuerdo, a ver si puedo ordenar algunos de mis pensamientos. No quiero ser repetitivo, pero... Arten, déjame que te diga algo, compañero. La repetición no solo es perfectamente correcta, es obligatoria. Es el único modo de poder aprender un sistema de pensamiento, de que pase a ser parte de ti y de llegar al punto donde lo aplicas automáticamente sin pensar en él. Por eso se le llama practicar el perdón. Practicas una y otra vez hasta que se convierte en tu segunda naturaleza. Ya verás. Gary, de acuerdo, estoy pensando que el sistema de pensamiento del ego y el guión explicarían muchas cosas, como por qué algunos niños nacen enfermos o deformes. Me siento mejor al saber que Dios no hace eso. Explicaría por qué los niños tienen conflictos casi desde el momento que posan sus ojos unos en otros, por qué se pelean por sus juguetes y todo eso, y por qué en la escuela se provocan y atormentan mutuamente. Forman pandillas y proyectan su culpa inconsciente sobre los demás, para hacer que ellos sean los equivocados y así poder culparles. La gente siempre acaba tomando partido en un sentido u otro, de modo que en la vida siempre hay víctimas y verdugos. Existen todas estas diferencias que parecen hacer a unas personas mejores que a otras, hacer que unas personas se sientan superiores y que otras sientan que no valen nada. Por todas partes vemos polos opuestos que la gente da por supuesto, como salud y enfermedad, belleza y fealdad. Sin embargo, lo único que te dice si algo es hermoso o feo es tu cuerpo, de modo que todo es subjetivo e insustancial, pero lo aceptas porque es lo único que conoces. Y tienes el amor especial, así como el perpetuo conflicto del odio especial. A menudo ocurre que, a tus ojos, las personas que amas no pueden equivocarse, e incluso si lo hacen, resulta fácil perdonarles. Las personas que odias no hacen nada bien, y hagan lo que hagan, nunca consiguen el perdón, de modo que tienes todo tipo de rivalidades en la vida,
y todo tipo de competencias empresariales y de negocios. Todas ellas siguen siendo el mismo patrón del ego. Muchas personas tienen profesiones en las que intentan adquirir poder sobre los demás cuerpos, lo cual solo es una patética imitación del poder. El ejercicio de estas profesiones está llena de proyecciones inconscientes de culpa, aunque no nos demos cuenta de ello. En algunos de los ejemplos más evidentes, el abogado que gana el caso es el que con más inteligencia hace que el otro bando parezca equivocado, consiguiendo así que los miembros del jurado proyecten su culpa inconsciente sobre ese bando. Los políticos que ganan elecciones son aquellos que saben culpar mejor al otro bando, consiguiendo que la gente crea que ellos son responsables de sus problemas, lo que es el equivalente cósmico de culparles de la separación de Dios y de todo el dolor y la infelicidad que les acompañan. Ellos tienen la culpa, nosotros no. A menudo ambos bandos creen sinceramente que tienen razón, pero ninguno la tiene, porque lo que están viendo no es verdad, y en cuanto reaccionas y tomas partido, te conviertes en parte del problema, en lugar de ser parte de la solución. Y todo el tiempo, la gente que no perdona no se da cuenta de que lo único que están haciendo es reaccionar a un montaje autodirigido, siendo absorbidos en el plan del ego. Cuando tenemos un problema, lo atacamos. Tenemos una guerra contra la pobreza, una guerra contra el cáncer, una guerra contra las drogas y una guerra contra todo, y ninguna de ellas funciona. Incluso en el deporte, desde la infancia hasta la edad adulta, se lucha como en una guerra. Si reflexionamos sobre esto, el guión del ego también explica por qué la gente religiosa suele creer que hace falta sacrificarse o sufrir para llegar a Dios. Según el cristianismo, J sufrió y murió por los pecados de todos. Sin embargo, el sacrificio es un tributo al ego y no tiene nada que ver con Dios. Por eso asumo que J realmente dijo, como citan los evangelios, y si hubieras sabido lo que significa, deseo misericordia y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes. Parece que lo único que la gente sabe hacer es condenar a los objetos de su odio especial de un modo u otro, y cuando no condenan muy a menudo, encuentran otro modo de sufrir y representar el sistema del ego mediante accidentes, enfermedades y de cientos de otras maneras, porque puedes proyectar la culpa tanto sobre tu cuerpo como sobre los cuerpos de los demás, ya que todo odio es en realidad odio hacia ti mismo. Vemos todo esto en nuestras vidas cotidianas, en nuestros programas de televisión, en las noticias y en el resto de los medios. Por desgracia, la consecuencia final y lógica de esta proyección es violencia contra aquellos que nuestra mente considera equivocados, independientemente de la forma que asume esa violencia. De modo que puede haber crímenes por odio a nivel internacional, guerras. A nivel nacional, tienes las luchas políticas que hacen que la gente ataque a los demás verbalmente, o dependiendo del tiempo y del lugar, podrías tener una batalla política que diera como resultado una guerra civil generalizada, como ocurrió en Estados Unidos de América. Todo ello es dualidad, que simboliza el conflicto de la mente ego, dividida en todo, desde las fuerzas de la naturaleza hasta la expansión y contracción económica, tanto a nivel individual como colectivo. Podría continuar indefinidamente. Arten, ya lo has hecho. Lo que dices es cierto, hermano. Y el verdadero perdón puede cambiar el mundo, porque el mundo no es más que un símbolo de la mente ego colectiva. Para expresarlo más categóricamente, el perdón es la única cosa que puede cambiar realmente el mundo, y ese ni siquiera es el propósito del perdón. Los verdaderos beneficios del verdadero perdón son para el que perdona. Gary, considero que los beneficios también repercuten simultáneamente en el receptor. Arten, sí, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él se asegurará de cuidar de ambos. Tu trabajo es cumplir tu parte fielmente. Cuando pareces elegir el perdón en este nivel, y digo que pareces elegirlo aquí porque en realidad no estás aquí, cuando tomas esa decisión aquí, entonces el Espíritu Santo transmite el mensaje a toda tu mente. No importa que no puedas verlo, siempre que elijas la alternativa del Espíritu Santo en lugar del plan del ego, estás siendo curado a un nivel mayor. Estás programado para representar el guión del ego, pero puedes liberarte de ese programa, y te liberarás de ese programa. Gary, por lo que recuerdo del texto, el Espíritu Santo o J reajustarán el guión para mí. Arten, sí, y aprenderás más sobre el tema del tiempo. De momento,
Recuerda que hemos mencionado que hay 2 guiones, el del ego y el del Espíritu Santo, y que uno de los propósitos del milagro es ahorrarte tiempo. Si eliges el perdón en lugar del ego, entonces J te ha hecho la promesa siguiente. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Él no está hablando tanto de cambiar el tiempo aquí, como de quitar las partes que ya no necesitas en tu futuro, porque ya has aprendido esas lecciones particulares sobre el perdón. Él dice, el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Después volveremos a hablar sobre el tema del tiempo. Pursa, ahora empezaremos a resumir las cosas. Cuando regresemos, comenzaremos a concentrarnos más en la mente correcta que en la mente errada. Eso será más divertido. Te dijimos que nuestras visitas serían más breves y dulces. Eso es cierto, pero no olvides nunca a qué te enfrentas. Nos hemos negado a ser agradables respecto a la naturaleza de este mundo y a adornar el mensaje de J. En el curso hay muchos pasajes sobre tu mundo que son tan desdeñosos que bien podrían haber sido expresados por un gnóstico cáustico. Cuando decimos que deberías ser bondadoso con los demás, no estamos diciendo que debas practicar la negación respecto al sistema del pensamiento del ego. Pero no intentes cambiar a los demás. Cambia tu propia mente. Nunca olvides que tu miedo a perder tu identidad individual producirá resistencia, y a veces una resistencia sería a la práctica del perdón. A veces hará que ni siquiera quieras mirar al ego, bien en el mundo o en ti mismo. Secretamente tienes miedo de lo que se encuentra en tu inconsciente. Por eso tienes que mantenerte alerta. Debajo de la superficie de tu mente hay odio, pero puedes ser liberado, siendo consciente de él cuando surge, y después tomando la mano del Espíritu Santo en lugar de la del ego. Entraremos más específicamente en cómo hacer esto dentro de 2 visitas, y compartiremos contigo algunos ejemplos reales. ¿Tienes alguna otra pregunta que nos quieras plantear ahora mismo? Gary, sí. Ya que hemos estado en la cuestión de cómo funciona el universo, ¿hay extraterrestres por ahí afuera? Arten, en la ilusión sí. Hay seres que viven en otros planetas, y algunos de ellos visitan la Tierra. Sí, tienen sus propias lecciones de perdón que aprender. En realidad no están ahí afuera, porque el universo está en tu mente. Creer que algunos seres son más avanzados espiritualmente que tú por el simple hecho de que están más avanzados tecnológicamente no siempre es acertado. Lo importante es si son compasivos o no, y tanto si son humanoides como si no, son tus hermanos y hermanas en Cristo, y así es como deberías considerarlos. Gary, bien, asimismo me estaba preguntando, ¿saben qué está causando esos círculos y dibujos que suelen aparecer en los campos? Algunos de ellos son muy complejos. Arten, claro, algunos de ellos son engaños, hechos por la gente tonta que secretamente se odia a sí misma. Están perdonados, pero no hay manera de que puedan saberlo hasta que comiencen a practicar el perdón. La mayoría de los círculos de las cosechas son auténticos, especialmente los más complejos. En realidad, uno de ellos es el símbolo matemático de la dualidad de orden y caos. Es posible conseguir una foto de él. Como los demás, fue hecho con chi electromagnético dirigido desde el nivel del inconsciente. Simplemente es un modo de añadir otro misterio al montón de misterios interesantes, para hacer que la gente siga buscando respuestas allá afuera, en el mundo. En realidad están siendo hechos por la mente inconsciente. Gary, de acuerdo. Tengo una buena pregunta preparada para ti. ¿Quién asesinó al presidente Kennedy? Arten, si lo supieras, ¿le perdonarías? Esa es la verdadera pregunta. No hemos venido aquí para que sigas persiguiendo sombras en el mundo, hermano. Gary, no puedes culparme por intentarlo. Antes de que se me olvide, he pensado en otro oxímoron, lo cual es una contradicción de términos, para ti. Pursa, oigámoslo. Gary, bombas inteligentes. Arten, muy bueno, estoy de acuerdo. Gary, a ver, ¿qué más? Sí, volví a ver a Marianne Williamson en la televisión. Ha publicado su segundo libro y parece tratar principalmente sobre feminismo. La vi dar un discurso en otro canal en el que dijo: lo que el mundo necesita es que haya mujeres más energéticas. Amo a Marianne, pero me estaba preguntando, ¿dirías que un curso de milagros tiene tendencias feministas? Pursa,
Marian ciertamente tiene derecho a enseñar feminismo, si eso es lo que desea. No hay nada malo en ello, pero no debe ser confundido con el curso. El curso no necesita mujeres maestras enseñando a otras mujeres cómo ser mejores mujeres. Hay miles de maestros haciendo eso y son bienvenidos. Lo que el curso necesita son mujeres maestras que estén dispuestas a enseñar a otras mujeres que no son mujeres, porque no son cuerpos. Esa sería una contribución única si el punto se estableciera con toda claridad. Arten, Gary, quiero indicarte que tú estás en la misma situación que nosotros. Cuando la gente lea tus palabras escritas, sin ser capaces de ver tus expresiones faciales, ni oír el tono de tu voz, ni dejarse impregnar por tu actitud. Por lo que has dicho, hasta ahora tus lectores podrían no saber que tienes una buena actitud hacia las mujeres. De hecho, ¿no las has considerado siempre más inteligentes que los hombres? Gary, pienso que es bastante claro que lo son. Son menos violentas, más educadas y votan más inteligentemente. Muchos de nosotros solo somos cerebros pene de macho. Pursa, tú no, al menos no del todo. Gary, tienes razón, me destaco como un glorioso e inspirador ejemplo que todo el mundo puede emular. Arten, hemos creado un monstruo. Casualmente, vas a entrar en una etapa de tu vida en la que empezarás a estar un poco menos preocupado por las aventuras corporales y un poco más preocupado por tus logros, en tu caso, los logros espirituales. Muchos hombres se preocupan de sus placeres físicos en la primera parte de sus vidas, pero a medida que envejecen un poco, reemplazan la búsqueda de sexo por alguna otra cosa. Gary, ¿disfunción eréctil? Arten, no, es algo que se llama madurez. Ya sabemos que eres mucho más maduro de lo que al sistema de defensa de tu ego le gustaría. Estás empezando a salir de esa etapa. A medida que el cuerpo envejece, tiendes a estar menos dominado por tus hormonas. Esta es una de las razones por las que a la gente un poco mayor le va mejor con un curso de milagros. En general, no están tan obsesionados con el cuerpo, aunque la salud se convierte en una preocupación, pero no es una preocupación inducida. No hace falta ser un gran observador para darse cuenta de que su sociedad está loca por el sexo. El placer físico solo es una de las herramientas empleadas por el ego para hacer pensar a la gente que sus cuerpos son valiosos, pero ya hablaremos de sexo en otra ocasión. Gary, ¿debería proponer tema? Pursa, sí, el perdón. Hay que señalar que las personas que no tienen mucho éxito en el mundo tienden a conseguir más del curso que las personas muy exitosas. Algunas de las personas que parecen haberse abierto camino en el mundo y que están relativamente satisfechas con su suerte en la vida, en realidad están cayendo en la trampa. El ego les absorbe, haciéndoles pensar que el mundo es un buen lugar. Lo que está ocurriendo es que están viviendo una de esas pocas vidas en el que el guión dice que tienen buen karma, de modo que se la pasan bien, tal vez tengan un trabajo fácil y así se enriquecen y parecen ser muy afortunados. Gary, ¿quieres decir como Vanna White? Pursa, exactamente. ¿Cómo sabes que en su próxima vida no va a nacer en África y se va a morir de hambre? Gary, solo le deseo lo mejor en todas sus vidas. Además, he oído que es bastante espiritual. Arten, ¿ves? Lo estás entendiendo. Acabas de desearte lo mejor para ti mismo. En un futuro próximo y en un tema relacionado con el anterior, te instruiremos en el arte del perdón. A medida que perdones, es posible que te cueste más que antes encontrar palabras. No te preocupes por eso. Eso no tiene nada que ver con parecer inteligente. Tiene que ver con ser curado por el Espíritu Santo. Este proceso ya está empezando a acelerarse dentro de ti. Como dice el curso, ya no estás completamente loco. Gary, tendrás que perdonarme si no pongo eso en mi currículum, pero me gusta la idea de no ser un cuerpo, de ser libre, de no estar controlado por las tormentas magnéticas que cambian el campo magnético de la Tierra y todo eso. Arten, sí, ese tipo de cosa no se limita al campo magnético de la Tierra. Es aplicable a cualquier campo magnético, en cualquier punto del universo y funciona sobre cualquier tipo de ser. Eso se debe a que en realidad la mente inconsciente es la que dirige la representación del guión y lo que parece ocurrir solo es el efecto. Gary, de modo que hay cuerpos robot
siendo manipulados en todo el universo, solo que ellos no lo saben, porque creen que en verdad son cuerpos. Arten, claro, como ejemplo, podríamos decir que cualquier sol, esté donde esté, tiene manchas solares y racimos de manchas, que son lugares menos calientes en su superficie, producidos por una concentración de campos magnéticos temporalmente distorsionados. Estas manchas solares, a su vez, detonan esas enormes erupciones o estallidos que se disparan en la atmósfera solar, enviando nubes de gas electrificado a un planeta o a cualquier otro lugar del sistema solar. Este tipo de acción es universal y controla los pensamientos y movimientos de todo lo que haya allí. Sus científicos establecen causas separadas para todas las cosas y refuerzan la ilusión que la gente tiene de estar separada de las denominadas fuerzas de la naturaleza, además de estar separada de la mente. En realidad, la gente está siendo controlada por la mente colectiva, que a continuación traduce sus pensamientos desde lo invisible hacia manifestaciones visibles. Gary, lo que dices sobre el guión resultante que se representa el karma y todo eso, cuando la gente está teniendo una de esas buenas vidas en las que piensa que tienen el mundo en sus manos, ¿no usan eso como una excusa para pensar que ellos son mejores que los demás y por lo tanto no son culpables? Arten, sí, pero no les condenes por ello. Puede que piensen que están más iluminados por su buen karma o que Dios les sonríe, o simplemente que son mejores que los demás. Pero todo el mundo participa igualmente en el guión y acaba con tantas de las llamadas buenas vidas y malas vidas como todos los demás. Por eso hemos resaltado antes que la cantidad de dinero o de éxito que tengas en el mundo no tiene nada absolutamente que ver con lo espiritualmente iluminado que estés. Existe el peligro de que pienses que eres mejor que los demás y te va bien, incluso si tu sentimiento de superioridad es sutil. Pero eso solo es una forma de proyección de la culpa inconsciente. Por otra parte, las personas que están viviendo las vidas aparentemente menos exitosas se sienten culpables por no hacerlo mejor. Recuerda, la culpa puede ser proyectada tanto sobre ti mismo como sobre otros. En cualquier caso, los papeles que la gente representa se invierten en diferentes vidas. Gary, ¿todo esto es una manera de escapar de nuestra propia culpa inconsciente? Arten, sí. Recuerda, la culpa en tu inconsciente es más terrible e incluso más aguda de la que ves y sientes en la superficie. Gary, ¿puedes explicar otra vez por qué es eso? Arten, es debido a tu proximidad a ella. Si estás en tu inconsciente, esa fue la razón que originalmente provocó toda la creación errónea del universo, ¿recuerdas? La necesidad de escapar de tu culpa y tu terrible e insensato temor de Dios. Ahora tienes un mundo de cuerpos donde simbólicamente percibes los contenidos de tu mente, incluyendo el pensamiento de separación y el de tu propia culpa inconsciente, como si estuvieran fuera de ti, en el mundo y en las demás personas. Así consigues ser la inocente víctima del mundo en lugar de su hacedor. De este modo, el mundo y los demás cuerpos son las causas de tus problemas. Y aunque te sientes culpable, la culpa no es tuya. En realidad no. Siempre hay una razón exterior u otro factor que contribuye a explicar tu condición. ¿Entiendes? Gary, creo que sí. Es que simplemente ahora mismo no quiero seguir. Arten, eso está bien. Ha sido una visita larga para ti. La próxima no lo será. Como dijimos, la verdad es más simple que el ego. Además, tu resistencia no te hace único. Como ya hemos indicado, es muy necesario que repitamos este tipo de ideas hasta que calen hondo. En general lo estás haciendo bien, y el curso está aquí para recordarte que en lugar de ser un robot, tienes una mente y puedes cambiarla. No importa que diferentes fuerzas de la naturaleza te empujen. Chi electromagnético diciéndote qué hacer, la gravedad impulsándote en un sentido y la energía oscura impulsándote en otro sentido, y permitiendo que el universo se expanda al mismo tiempo y otras 1000 fuerzas trabajando conjuntamente para encubrir la mente durante la danza de dualidad. Sin importar lo que parezca ocurrir, puedes superar al ego, recordando que solo hay 2 opciones y a continuación perdonando los contenidos de tu propia mente ego. Estás siendo entrenado en el arte del verdadero perdón, desde el segundo en que comenzaste a escuchar estas ideas, porque a partir de ese momento comenzaste a observar el mundo de otra manera. Para resaltar un problema importante,
aunque crees que tienes miles de diferentes, pero el curso sabe que solo tienes un problema, la aparente separación de Dios. Durante nuestra próxima visita, consideraremos la verdadera respuesta a este problema, la respuesta del Espíritu Santo. Después de eso, hablaremos más específicamente de cómo usarla para deshacer tu ego. Pursa. Ha habido gente brillante, principalmente budistas, que a lo largo de los últimos 2600 años han dicho que existen 3 grandes misterios en la vida. Para el pez, el agua. Para el pájaro, el aire. Para el ser humano, el mismo. Hemos dicho que no hay nadie allá afuera. Pronto serás capaz de empezar a actuar y sentir así. Gary, he oído decir anteriormente que no hay nadie allá afuera, aunque en realidad no me dijeron qué hacer con lo que estoy viendo de una manera satisfactoria. En cualquier caso, hasta que vuelvan, cuando el mundo se ponga contra mí, cuando observe la ley del más fuerte en acción y se me recuerde no muy amablemente mi lugar en la cadena alimenticia, procuraré recordar que todo está allá afuera meramente para facilitar la proyección. Asumo que cuando el curso habla de imágenes, se aplica a cualquier tipo de percepción, incluyendo recuerdos, visiones, sonidos, ideas, cualquier cosa. Incluso una persona ciega tendrá imágenes en su mente, y serán tan reales o irreales como las de cualquier otra persona. Todo es una grabación que ya ha sido realizada. Entretanto, intentaré aplicar la idea de que el amor no abriga resentimientos, siempre que me acuerde. No resulta fácil ser consistente, pero lo intentaré. Pursa. Excelente. Una lumbrera. No olvides nunca que el ego es un asesino. Por eso quiere que pienses que Dios es un asesino y que le tengas miedo. El mejor modo que tiene de mantenerse en marcha es empujándote a reaccionar según el guión, haciéndolo así real en tu mente. El ego quiere conflicto, y si reaccionas con cualquier emoción negativa, eso es conflicto. Son tus juicios los que mantienen vivo el sistema del ego, pero tu perdón lo liberará. De modo que tienes que ir de puntillas. Perdonar significa dar antes de tiempo. En otras palabras, tu actitud es que ya estás dispuesto a perdonar, independientemente de lo que surja en tu conciencia. Al principio, esto parece una gran exigencia. Sin embargo, te prometo que llegará el día en que podrás reírte de cualquier cosa que el ego arroje sobre ti, tal como hizo Jesús, y como nosotros mismos terminamos haciendo. Llegará el día en que estarás preparado para ser como nosotros, abandonar el guión y servir de luz a otros, que te seguirán fuera del sueño. Gary, me parece bien. También podría intentar comenzar nuestro libro. Prometo trabajar largos minutos entre los numerosos descansos. Pursa. Bien. No querría que tuvieras que cambiar de estilo de vida. Es un estilo de vida muy apropiado, aunque no sepa para qué. Gary, acabo de pensar en algo. Como tienes tendencia a repetir las cosas, ¿yo también tendré que hacerlo? O mejor borro las partes que considere redundantes. No quiero que la gente piense que no se dan cuenta de que repiten las ideas. Arten, queremos que dispongas nuestras conversaciones en un formato presentable. Repetir ideas es parte esencial de nuestro estilo de enseñanza. Leer o oír ideas espirituales una sola vez no es suficiente. Te dije al principio que repetiríamos suficientemente las ideas como para que pudieras aprenderlas. Gary, muy bien, lo haré lo mejor que pueda. Pursa, sí lo harás. No te olvides de que estás viviendo un momento único de la historia y tienes la oportunidad de hacer una contribución. Mi Evangelio y varios otros fueron redescubiertos a finales de 1945 y los pergaminos del Mar Muerto un poco después. Previamente, durante 1600 años, la Iglesia había prohibido estrictamente cualquier cuestionamiento de las Escrituras o de su teología oficial. De repente, en los años 60, todo cambió. El Concilio Vaticano II invirtió las políticas de muchos siglos de represión intelectual, en las que incluso se consideraba herejía cuestionar las suposiciones de la Iglesia sobre J. En el histórico año de 1965, el concilio publicó su encíclica, La Iglesia en el mundo moderno. Por fin hubo libertad para investigar la teología, la Biblia, la naturaleza de J y el lugar de la Iglesia en el mundo. Estas cosas fueron finalmente abiertas al estudio honesto y al análisis intelectual. Se animó a los eruditos a investigarlo todo. Te aseguro que no es accidental que J comenzara a dictar el curso a Hell en ese mismo año. Arten, piensas que el curso es parte del movimiento Nueva Era, pero no lo es. No lo limites. Sí,
Es bueno que algunas personas demuestren una mentalidad más abierta y estén preparadas para nuevas ideas. Recuerda que el curso es único, porque es J explicando lo que realmente quiere decir. Recuerda que es su único curso. Desde que se publicó, han salido otras cosas que, según la gente, también proceden de él. Y sin embargo, en realidad no enseñan lo mismo que el curso. Yo te pregunto, ¿crees que J se contradiría? No estoy diciendo esto para criticar a nadie. Obviamente no estamos enfadados con la gente con la que no estamos de acuerdo. Solo decimos estas cosas para clarificar. Pursa, durante los próximos meses, no te limites a ocultarte y estudiar. Interactúa con la gente, experimenta con ellos y perdónales cuando debas hacerlo. Considéralo una oportunidad. Las ilusiones deben ser perdonadas en el nivel donde son experimentadas. Para ti, eso significa vivir tu vida normal e interactuar con la sociedad. Recuerda, el curso no fue dado a una persona solitaria en la cumbre de una montaña perdida. Fue dado en la ciudad de Nueva York, quinta esencia de la complejidad. Arten, cuando volvamos hablaremos del ayudante, el que ha estado contigo una eternidad, pero cuya voz acabas de empezar a oír. La voz del Espíritu Santo te guiará a casa. Al principio, Él es como un susurro en tu sueño, pero después, a medida que sigas practicando el perdón, su voz se volverá más alta y clara. Puede presentarse ante ti de muchas maneras diferentes. Uno de los modos es en un libro. En nuestro caso, Él puede ser un susurro irreverente, pero solo porque eso es particularmente útil. Nosotros somos solo reverentes ante Dios y el Espíritu, y tal vez el contacto con nosotros te ayude a cortar tu camino. Hasta que volvamos, recuerda que cuando perdonas, no debes de caer en el tipo de perdón del ego, que es la ineficaz y tradicional forma de perdonar a los demás que prevalece en el mundo. Como dice el curso, el ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y que luego lo pases por alto. Mas ¿cómo ibas a pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. Tus hermanos y hermanas, incluyendo tu padre y tu madre, en realidad no han hecho lo que crees que han hecho, y es vital que recuerdes que es así. Pursa, nos gustaría dejarte con un pensamiento del curso, que podrías querer recordar cuando sientas la tentación de juzgar a alguien, tanto si vas conduciendo calle abajo, como si estás trabajando con gente, socializando, mirando la televisión o leyendo algo en tu ordenador. Si sientes que tu adicción al juicio se fortalece, recuerda las palabras de J, de la sección de texto denominada Los que se acusan a sí mismos. Aprende esto, y apréndelo bien, pues con ello, la demora en experimentar la felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es ocultar el hecho de que crees que son tus propios pecados, y por lo tanto, que el ataque es su justo merecido. Solo te juzgas a ti mismo, y solo te perdonas a ti mismo. Te deseamos éxito, volveremos en algún momento. Y entonces, parecieron irse, pero yo sentía que no estaba solo. Continúa en el capítulo 6. A Gary Renard, mi total agradecimiento. Comparto tu libro y las enseñanzas del espíritu, desempeño mi papel en el plan. Que la flor de la esperanza renazca en tu corazón y despiertes a la vida que deseas y mereces vivir. Con amor, Lupita.